Capítulo 112. Requiem por un sueño, parte 5, tenía las uñas cuidadosamente recortadas. No recordaba la última vez que los había cortado tan perfectamente. Durante el tiempo que estuvo huyendo, dejó de ser tan exigente con su higiene. ¿Qué sentido tendría intentar mantener una reputación cuando los periódicos te tachan de animal todos los días, una y otra vez? Entonces dejaba que sus uñas crecieran un poco, llenándolas de tierra y mugre a lo largo del camino, y cuando las cortaba, siempre era rápido, al azar, dejando bordes afilados y lados irregulares. Él no extrañaba eso, no quería volver a ese asqueroso estilo de vida. Pero cada vez que los miraba, no podía evitar sentir que estaba mirando la mano de otra persona. Movió sus dedos uno contra el otro, un baile entre el pulgar y el dedo medio mientras se frotaban uno contra el otro. Fue cuidadoso, tentador, y ahora se dio cuenta del poder que tenían. El poder que ostentaba. Lo llenó con una especie de deseo retorcido de simplemente hacerlo ya, del tipo similar a los pensamientos que tienes cuando caminas por la calle y de repente te preguntas qué pasaría si simplemente te arrojaras frente a un auto. No estaba seguro, todavía no, y eso solo hizo que la tentación se hiciera más fuerte. Quizás realmente estaba jodido de la cabeza. No lo eres, la suave voz de Aurora susurró detrás de su oreja. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Como si no hubiera estado ausente durante semanas enteras. Como si fuera algo normal. Harry no se apartó. ¿No es ese el objetivo de esto?, preguntó. Estoy demasiado jodido para esta vida, mejor simplemente regresar y terminar con esto. ¿Es eso lo que estás obteniendo de todo esto? ¿Cómo no iba a hacerlo? Su voz era amarga y odiosa, pero de alguna manera todavía tranquila. Tengo todo lo que podría desear aquí. Una vida con mi familia. Una vida que no tiene que terminar con sangre. Y me estoy quejando de eso. ¿Qué dice eso de mí, crees? No importa lo que pienso. Sí, lo es. Me trajiste aquí para darme una lección, así que continúa. Comienza tu conferencia. El brazo de Aurora se curvó con el suyo antes de que sus dedos se entrelazaran. Ese olor a ceniza y fuego lo hizo sentir un poco mareado. Esto no es un sermón. No hay un mensaje si no quieres que lo haya. No hay fecha límite. Nadie te obliga a hacer nada. Puedes quedarte aquí si quieres. Puedes vivir toda tu vida aquí. Solo tienes que decidir. Solo quiero que seas feliz. Mierda, escupió Harry, y Aurora apretó su agarre sobre él, conectándolo a ella. Dijiste que esto sería difícil. Cruel. Sabías desde el principio qué elección tendría que tomar. Así que no actúes como si tuviera opciones reales aquí. Tienes una opción. Siempre hay una opción, ni siquiera el destino puede dominar el libre albedrío. Solo sabía cuál ibas a tomar. Oh, porque conoces el futuro, ¿no? Harry se burló. ¿Por qué te conozco? Quería decir mucho, quería preguntarle todo lo que pasaba por su mente, pero ¿cuál sería el punto cuando ya sabía que ella no respondería? Quizás fue lo mejor. Allá atrás, en su vida real, siempre había alguien que tomaba las decisiones en su vida. Le dijeron lo que debía pensar y cómo debía actuar. Vernon, Montague, Jr., Bedivere, todos intentaron moldearlo para convertirlo en lo que querían de él. Tal vez no debería ser demasiado duro con Aurora por dejarlo estar cuando necesitaba pensar, incluso si deseaba desesperadamente su opinión sobre esto. Tal vez debería ser aún más duro con ella por dejarlo aquí de esta manera, incluso si estaba inmensamente agradecido por la oportunidad de hablar con sus padres solo una vez. Ya estaban abajo esperándolo, sentados alrededor de un gran pastel rojo y dorado con forma de campo de Quidditch. Jugadores en miniatura volaban sobre él, estaban jugando su propio pequeño juego, y Harry se preguntó vagamente si también serían comestibles. ¡Feliz cumpleaños! Su madre le sonrió en el momento en que lo vio. Corrió hacia él y lo abrazó con fuerza antes de darle un largo beso en la mejilla mientras le revolvía el cabello. No pudo evitar sonreír en su abrazo, abrazándola por un momento más de lo que normalmente lo habría hecho antes de pasarlo a su padre. «Feliz cumpleaños, hijo», le dijo. Los dos se abrazaron y a Harry le resultó tan difícil soltarse como a su madre. Se preguntó cuántos más de estos recibiría antes de decir su inevitable adiós. Se preguntó aún más por qué seguía considerando irse cuando una gran parte de él no quería hacerlo. El pastel estaba delicioso y los pequeños jugadores de Quidditch resultaron ser comestibles al final. Eran solo ellos tres esa mañana, ni Black ni Lupin ni Susan ni los otros Gryffindors, y Harry estaba agradecido por ello.
Esta no era la primera vez que era así, habían tenido muchos domingos tranquilos y noches familiares como esta, pero el hecho de que hoy se suponía que era su cumpleaños lo hacía aún más diferente. Siempre que había soñado con eso, siempre había sido un gran evento con fuertes fuegos artificiales, bromas masivas y cientos de personas y escenas tomadas directamente de las películas, y esto no era nada parecido. Era más tranquilo, mucho más apagado, casi rutinario, y eso lo hacía aún más perfecto. Se quedaron en la cocina durante horas hasta que finalmente llegó el momento de ir a cambiarse para los demás. Casi quiso cancelar toda la fiesta que le habían planeado. Cierra las puertas y quédate solo ellos tres. Pero también quería ver a Susan. Quería abrazarla y besarla y no dejarla ir nunca. Quería joder con Ron, Dean y Seamus y simplemente olvidarse de la puta elección de Aurora. Tal vez esto era lo que necesitaba para recordarse a sí mismo que tenía un lugar aquí, que esta vida podía ser suficiente. Todos empezaron a llegar poco antes del almuerzo. Todos los Gryffindors de quinto año y sus compañeros, todo el clan Weasley, Susan y algunos de sus amigos. Incluso los padres se quedaron, algunos ayudaron a su mamá y a su papá aquí, y Black se encargó de entretener al resto. Todo fue muy abrumador. Se había acostumbrado a la atención durante los últimos meses, pero el nivel de calidez y adulación que estaba recibiendo no se parecía a nada que hubiera experimentado jamás. Susan había sido la primera en llegar, y estaba muy contento de haber estado a su lado cuando todos en la fiesta se acercaron a él primero y le desearon un genuino feliz cumpleaños, quedándose y hablando con él hasta que más y más personas comenzaron a llegar. Fue demasiado y solo sirvió para resaltar que en realidad no era para él. Les sonrió a todos. Apenas logré hablar con todo el ruido circundante. Todos gritaban, gritando unos sobre otros tan fuerte que Harry comenzó a preguntarse acerca de las barreras. ¿Aguantarían? ¿Serían descubiertos? No podía preguntarse por mucho tiempo, apenas podía oírse a sí mismo pensar. La mano de Susan entre la suya era la única presencia estable. Quería huir. Quería agarrarlo con más fuerza. Necesitaba estar solo. No se atrevía a dejarlos. El sudor le corría por la frente y cada vez tenía más problemas para respirar. Y a pesar de todo, la sonrisa permaneció en su rostro. Asintiendo tontamente y riendo cada vez que veía las tarjetas de referencia en su mente que le decían que así era como se suponía que debía actuar. «Oye», le susurró Susan al oído. «¿Todo bien?» Bien, las palabras fueron dolorosas. «Muchas gracias». No era mentira si lo convertía en verdad. Finge hasta que lo logres, ¿verdad? Estaba consiguiendo lo que quería, más o menos. Tenía a Susan a su lado y sentirla allí era reconfortante. Él la agarró del muslo, casi posesivamente, y nunca la soltó. Dean, Ron y Seamus estaban todos allí, haciendo sus estúpidos chistes tal como él quería. Incluso sus padres pasaban de vez en cuando para saludarlos y preguntarles si necesitaban algo más. Claro, Black venía con ellos a menudo, y una vez, incluso Lupin apareció y le dio una suave palmada en los hombros. Pero sus padres estaban allí y eso era lo único que importaba. Todos empezaron a hablar cada vez más rápido, se hizo imposible seguir el ritmo. Era como si el mundo entero se hubiera quedado atrapado en un movimiento de avance rápido. Todo estaba sucediendo muy rápido, la gente iba y venía de su mesa y moviéndose por el patio trasero. Dean y Ron lo invitaron a jugar un juego de chasquido explosivo. Se escapó de la fiesta con Susan. Lavender y su juguete los arrinconaron a él y a Susan después de que regresaron. Seamus le dio un trago de la botella de Fire Whisky en la que de alguna manera se coló sin que sus padres se dieran cuenta. Rechazó algunos de los intentos de Granger de hablar con él en privado. Antes de que se diera cuenta, el cielo se estaba poniendo naranja y la fiesta aún continuaba, y él todavía estaba allí, sentado con Susan, Anna y sus otros amigos de Hufflepuff. Se levantó bruscamente y todos se volvieron para mirarlo. «Lo siento», dijo distraídamente, mientras ya se alejaba corriendo. «Tengo que, sí». Susan le sonrió, o al menos a él le pareció verla sonreír. Él esperaba que ella lo hiciera. Todos lo estaban mirando. Podía sentir todos los ojos puestos en él y, de alguna manera, supo que no estaba simplemente siendo paranoico. Por supuesto que lo eran. Estaba prácticamente huyendo de su propio grupo, como un maldito mariquita. Prick Potter no hizo eso. Harry Potter no hizo eso. Entró furioso a la casa, el sonido de la puerta estrellándose contra la pared al lado resonó en la cocina mientras corría hacia el baño. Le temblaron las manos cuando cerró las puertas. No temblaron cuando había estado buscando a Montague y Dolof o incluso cuando se enfrentaba al maldito Voldemort.
Pero aquí, en una estúpida y maldita fiesta, estaba casi de rodillas, encogido de miedo y sin siquiera entender por qué carajo estaba. Parecía destrozado. Pálido y cansado y completamente fuera de sí. Tal vez fue el alcohol, o algo malo con la comida, o tal vez se resfrió por primera vez en su vida. Tenía que haber una explicación para esto porque no podía entender por qué tenía el mismo aspecto que aquella noche de Halloween cuando Montague lo torturó. No podía salir así. Quería simplemente subir a su habitación y olvidarse de todo. Quizás olvidarse de sí mismo por completo lo curaría. No sabría nada, ni siquiera sabría su propio nombre. Quizás entonces podría comenzar una vida aquí sin actuar como un bicho raro todo el tiempo. Tal vez eso borraría todo el daño que Snape, Montague, Jr. y todos los demás hicieron, y finalmente lo convertiría en quien se suponía que debía ser. Hubo un suave clic en la puerta a su lado, y Harry inmediatamente saltó hacia atrás. Sacó su varita, 7 maldiciones diferentes ya en la punta de su lengua, y apenas logró evitar lanzarlas incluso cuando vio el rostro de Black mirar dentro. Cuidado, el hombre levantó las manos. Vengo en paz, ¿de acuerdo? Harry escuchó las palabras, pero aún así no bajó su varita. Su corazón latía aceleradamente, todo le decía que estuviera nervioso y Black lo miraba expectante. Volvió a meter su varita en sus jeans, amargado por no haber logrado encontrar una excusa a tiempo. La puerta estaba cerrada. No de una lomora, no lo fue, Black le dedicó una sonrisa encantadora, una que tal vez le habría funcionado hace un par de años, antes de que entrara por completo. Cuando cerró la puerta, agitó su varita detrás de él. ¡Ay! Ahora está cerrado. ¿Y se supone que debo cagar delante de ti o qué? Si quieres, Black se encogió de hombros y se inclinó sobre el fregadero, evaluándolo cuidadosamente. ¿Todo bien, Pronglet? No, las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. No me llames así. Solo duró un segundo, pero Harry no pasó por alto el abatimiento que cruzó por el rostro de Black. Harry quería que le importara. Quería preocuparse por sí mismo. Pero simplemente no pudo reunirlo. Bueno. ¿Qué estás haciendo aquí, Sirius? ¿Mis padres te pidieron que me vigilaras o qué? Eres mi ahijado, dijo en voz baja. No necesitaban preguntar. Harry se dio la vuelta, de espaldas a Black, antes de desabrocharse los jeans y comenzar a orinar. La habitación se sentía tan pequeña que no podía decir si sentía la incomodidad de Black o la suya propia. Esperó el sonido de la puerta abriéndose y cerrándose, pero nunca llegó. Cuando terminó y se dio la vuelta, Black todavía estaba allí, y Harry sabía que no saldrían de allí hasta que Black obtuviera lo que quería. «Puedes hablar conmigo, ¿sabes?», dijo Black. «Lo que sea que Moony o yo hayamos hecho para enojarte tanto, puedes contarnos». Soltó una risa ácida. «Oh, no hiciste nada. Ninguno de los dos hizo una mierda, ¿verdad? Ese es el maldito problema aquí. Ustedes dos no me hicieron absolutamente nada malo. Si ese fuera el caso, no te costaría tanto simplemente mirarnos a la cara». Black se acercó a él. «¿Qué ocurre?». Harry se dio la vuelta. Si hubiera algún espacio detrás de él, lo habría aprovechado. «No lo entiendes. Nunca podrías entenderlo. Pruébame». Lo que le afectó fue la ligereza del tono. El hecho de que este fuera el maldito Sirius Black entrometiéndose en su vida. Se había estado aferrando a esto durante tanto tiempo que no se había dado cuenta de cuánto pesaba sobre él. Estaba desesperado por gritarlo. Desesperado porque todos lo sepan, lo entiendan y hablen con él. Desesperado por ser jodidamente feliz y aceptar este regalo en lugar de perderse todo lo que solía odiar de su vida. Quería una salida, que alguien interviniera y tomara esa decisión por él. Y si Aurora no iba a hacerlo, que se jodiera. «¿Qué ocurre?», finalmente preguntó. «Está bien. ¿Qué tal el hecho de que no puedo soportar esta vida? Estoy jodidamente harto y cansado de tener que fingir que soy otra persona en cada maldito lugar al que voy. Tengo que ser ruidoso, feliz, caritativo y divertido, inteligente, compasivo, cálido y jodidamente perfecto, y yo, si cometo un maldito error, todos me miran como si fuera alguien más, alguien jodidamente indigno, no puedo ser yo mismo sin correr el riesgo de perder mis amigos, mis padres y mi novia, no solo porque todos odiarían quién soy como persona y me dejarían en el momento en que se enteraran, sino porque estoy demasiado jodido para apreciar este maldito regalo que me dieron y me quejo constantemente de todo lo que extraño de mi vida. Odio lo que tengo que ser. Odio lo que he planeado para mi futuro. Odio no poder hacerme feliz con esta pequeña y estúpida vida y lo sé. No puede durar, pero, jódeme si alguna vez pienso en dejarlo ir porque entonces volveré a ser un maldito desastre.
¿Es suficiente para ti, Sirius? Escupió. ¿Eso satisface tu maldita curiosidad? Black le devolvió la mirada pacientemente, no había movido un músculo durante toda la perorata de Harry. El silencio le hizo querer empezar de nuevo, pero se controló antes de poder hacerlo. No podía decir mucho, pero joder, se había sentido bien simplemente decir todo lo que estaba sintiendo. Aún así, eso no significaba que fuera a perder el control. Black respiró hondo y se sentó encima del fregadero. ¿Qué sabes sobre mis padres? Solo un poco, respondió Harry con frialdad. No era verdad, Regulus le había contado todo sobre su familia hacía mucho tiempo. Pero una cosa que había aprendido es que no podía permitirse el lujo de depender del conocimiento de su antigua vida aquí. Hay una razón para ello. No me gusta hablar mucho de ellos. ¿Tanto los odiabas? Black se rió, un poco huecamente. Los amaba mucho. Oh, eran el peor tipo de fanáticos que existen, agregó cuando vio la sorpresa de Harry. Leales a Moldisort. Munchers muertos de principio a fin. Pero no comenzaron de esa manera. No para mí, al menos. Eran mamá y papá, y fueran lo que fueran, eran buenos padres. Nunca puedo quitarles eso. Sí, tal vez nos malcriaron demasiado a Reg y a mí aquí y allá, pero nos amaban, ¿no? Eso no era algo que se pudiera dar por sentado en ese entonces, especialmente no para las personas con las mismas creencias que yo. Y Reg, nunca nos sentimos no amados o abusados. Odio lo que intentaron enseñarnos, me odio más a mí mismo por escucharlos. Si no fuera por tu padre y el sombrero, colocándome en Gryffindor por cualquier razón, no. No me gusta pensar en lo que podría haber sido de mí, pero ellos me amaban mucho y les estaré eternamente agradecido por eso. ¿Tiene algún sentido esta historia? Después de Hogwarts, las cosas empezaron a ponerse más difíciles entre nosotros. No les gustaba que yo estuviera en Gryffindor o que estuviera saliendo con tu padre. Y cuando comencé a ver que las opiniones de mis padres estaban equivocadas, traté de decírselo. Les dije eso, y todo siguió escalando desde entonces. Yo todavía los amaba y ellos me amaban a mí, pero nos costaba más tolerarnos unos a otros. La guerra continuaba afuera y cada año empeoraba. No lo sé, creo que se convencieron mutuamente de que simplemente estaba pasando por una fase. Pensaron que algún día vería la razón y todos volveríamos a ser una familia feliz. Mortífagos, y yo no podía. Ellos planearon toda mi vida y tenían todas estas expectativas sobre mí. Regulus los siguió, pero yo no los amaba tanto, darle la espalda a toda mi familia fue una de las cosas. Las cosas más difíciles que he tenido que hacer, pero no pasa un día en el que dude de mi elección, porque, al final, supe que simplemente no era lo correcto para mí. ¿Y crees que esto es lo que me está pasando a mí? Harry se burló. Dios, esto es tan estúpido. Mis padres no son unos fanáticos como los tuyos. No, no lo son. Nunca te harían elegir como lo hizo el mío. Pero eso no quita lo que quiero decir, ¿verdad? Black desafió. En esta vida que tenemos, solo tenemos una oportunidad. No podemos repetirla. No podemos volver a intentarlo una vez que todo está listo y hecho. No desperdicies esta oportunidad que tienes intentando vive según lo que todos los demás quieren que hagas. Haz lo que sabes que es correcto para ti y verás que las personas adecuadas permanecerán a tu lado, sea lo que sea, debes confiar en que tus padres estarán allí. Contigo. No funciona así, dijo Harry con los dientes apretados. Es una cosa o la otra, no puedo elegir ambas. ¿Por qué no? Simplemente no es así, ¿de acuerdo? No tengo nada que decir al respecto. Tus padres no son como los míos, le recordó Black con calma. Tú mismo lo dijiste. Cualquier cosa que quieras hacer, no creo que ellos alguna vez puedan dejar tu lado voluntariamente. Y si ese es el caso, entonces ¿por qué te verías obligado a elegir? No se me ocurre ninguna otra razón. Aparte de la excusa que te da. Disculpar. Seguir negando lo que realmente te está molestando en la cabeza. Se dio la vuelta y eliminó todos los hechizos que cerraban y silenciaban la puerta. Pero justo antes de abrirla, Black se volvió hacia Harry. Tus padres se preocupan por ti. Más de lo que jamás sabrás. No hay nada que no harían para asegurarse de que seas feliz. Todos lo hacemos. Cuando tomes cualquier decisión que sientas que debes tomar, no lo olvides. Su charla con Black solo sirvió para joderlo aún más. Se sintió en espiral durante las siguientes semanas. Algunos días era patético y necesitado. Desde el momento en que se despertaba, inmediatamente corría escaleras abajo y se quedaba junto a sus padres hasta que llegaba la hora de dormir.
Él ayudaba a su madre a cocinar, no importaba si era desayuno, almuerzo o cena, él estaba ahí con ella usando las pocas habilidades que había aprendido de su tía y lograba manejarse bien al lado de su madre. Pero incluso después de sus años de experiencia cocinando para tres, su madre se enorgullecía de enseñarle algo nuevo casi cada vez. Probaron platos nuevos o intentaron experimentar con las recetas de sus habituales. Cuando no estaban cocinando, Ari se veía obligado a acompañar a su madre cuando veía sus malas telenovelas, o iba a ayudarla con la compra o cualquier otro recado que tuviera que hacer fuera de casa. Su padre trabajaba mañana y tarde, pero eso no significaba que Ari dejara de verlo por completo. Se quedaba despierto hasta altas horas de la noche con él. Los dos jugaban con su Nintendo, algo aparentemente normal entre ellos dada la facilidad con la que su padre parecía vencerlo en Mario Kart a pesar de todas las horas que había pasado con Dean, Ron y Seamus. Cuando no estaban jugando videojuegos, su padre le presentaba sus álbumes favoritos. Los dos se encerraban en su estudio y su padre sacaba su tocadiscos y sus vinilos. Su padre prefería el rock, The Who, Queen, ABBA, The Rolling Stones, The Beatles, Led Zeppelin, The Eagles. Los escuchó todos con su padre, pasó noches enteras escuchando, vinilo tras vinilo, y se enamoró del género. Y los fines de semana, cuando su padre finalmente estaba libre del trabajo, iban a jugar Quidditch. Claro, se vio obligado a jugar como un buscador en lugar de un cazador, pero eso le dio la oportunidad de ver a su padre en acción. Ari se preguntó cómo se sentiría su padre si supiera que era un cazador, como él. Otros días le mandaba una lechuza a Susan o Ron y los demás y pasaba todo el día fuera de casa. Él y Susan tenían citas cada 2 días, y aunque a veces Dean, Lavender o Anna les pedían que salieran en una cita doble con ellos, Ari se aseguró de que no fueran tan frecuentes como a principios del verano. Solo quería que fueran ellos dos, y durante sus salidas, se volvía cada vez más posesivo con ella. La abrazaría más, siempre tomándola de la mano o teniéndola cerca de él, y todavía no era suficiente. Ari aprendió lo afectuoso que podía ser y buscó consuelo en ella como nunca le había pedido a nadie más. Ella se los daba, siempre, recordándole que esto era todo para ella y que nunca lo iba a dejar. Pero todo le parecía vacío. Y luego estaban los días en que estaba en el lado opuesto del espectro. Esos días en los que ni siquiera salía de su habitación. Cuando su mamá y su papá intentaron acercarse y hablar con él, pero él simplemente los excluyó porque era demasiado doloroso estar cerca de ellos, sabiendo que la fecha de vencimiento de esta fantasía se acercaba cada vez más. Porque eso es lo que era esto, ¿no? Solo una fantasía. Aurora le había asegurado una y otra vez que esto era real y no algo que estuviera en su cabeza. Que podía quedarse y vivir algún tipo de vida aquí, pero todavía no parecía real. ¿Podría alguna vez parecer real? Quería pensar eso, pero ya llevaba meses aquí y todo todavía le parecía surrealista en el peor de los sentidos. Si todos seguían pensando que él era otra persona, y los logros reales que nunca había sucedido aquí, ¿era él mismo real aquí? ¿Era real algo de lo que estaba sintiendo y experimentando? La conversación que tuvo con Black nunca estuvo lejos de su mente. Muchas interacciones que había tenido con su mamá y su papá, Susan y Aurora se estaban infiltrando allí, sin dejarlo solo por mucho tiempo. Intentó imaginarlo, quedarse aquí y dejar de tener que fingir que era una persona diferente. No sabía qué haría, ni siquiera sabía cómo empezaría, pero intentó imaginar cosas. Formas en las que podía llenar ese vacío que había en él, cosas que podía hacer para darle un propósito a su vida y liberarlo de la monotonía en la que Prit Potter se había atrapado. Todo era posible de alguna manera. No estaba seguro de que su relación con Susan sobreviviría, no con la vida que ella quería llevar. Pero tal vez todavía podrían ser amigos. Y todavía tendría a sus padres, ¿no? Podía estar con ellos cuando no estuvieran con Lupin o Black, y siempre podía visitarlos. ¿No haría eso que todo valga la pena? Tenía la sensación de que se quedaría dormido con sus amistades, pero podía intentar esforzarse. O podría tener relaciones con otros. Podría construir una vida aquí. Al menos podría intentarlo. Era egoísta y había una parte muy pequeña de él que quería hacerlo sentir culpable por intentar encontrar una manera de quedarse. El idiota Potter era un idiota y lo odiaba, pero ¿podría quitarle la vida por completo? Sí, sí podría. Después de todo, ¿no era eso lo que le había hecho el destino? Esto era simplemente hacer las cosas bien. Pero incluso con esos escenarios que se le ocurrieron para intentar que funcionara, incluso con todas las seguridades que se dio a sí mismo y el hecho de que podría sentirse inocente si se quedaba aquí, simplemente, no estaba bien, ¿verdad?
Había algo allí, un sentimiento que no podía expresar con palabras, que le decía que todo estaba mal. Que él no pertenecía. Que estaba destinado a más. Que, tal vez, había llegado el momento de intentar parar y recuperar la vida que le arrebataron. Esto no encajaba perfectamente, Harry lo sabía. Él no pertenecía aquí, en realidad no. Pero esto fue lo más cerca que jamás estaría. Podría hacer lo suficiente. ¿Por qué de repente eso no fue suficiente? ¿Por qué era su otra vida la que debía conservar si además estaba lejos de ser perfecta? Era el último martes de agosto y Harry estaba encerrado en su habitación nuevamente. Susan le había preguntado antes si quería hacer algo y él todavía no había respondido a su carta. Su lechuza, Astraea, todavía estaba posada justo afuera de la ventana de su habitación, dándole esa mirada furiosa que le lanzaba cada vez que él no respondía instantáneamente a Susan. No quería salir hoy, atrapado en otro de sus estados de ánimo, pero había rechazado a su novia tantas veces en el último par de semanas que oficialmente se había quedado sin excusas. El timbre sonó unos minutos después del mediodía y Harry ya estaba esperando lo peor. Así que no se sorprendió cuando su madre le gritó: «Harry, baja aquí. Alguien está aquí para verte». Rechazar a Susan cuando ella llegó hasta su casa era diferente a evitar responder las cartas de Susan, pero eso no significaba que iba a vestirse elegante. Así que bajó las escaleras, con el pelo desordenado, los ojos medio cerrados y en su pijama rojo brillante solo para encontrar a Hermione Granger sentada en su sofá, mirando expectante hacia las escaleras. «Oh, genial», pensó para sí mismo. La única otra persona peor que Susan. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó de mal humor. «Harry Potter». Su madre lo reprendió desde el otro lado de la habitación. «No se les habla así a las chicas jóvenes». Bien, puso los ojos en blanco antes de hacer una reverencia absurda. «Oh, señorita, ¿qué te trae por mí en este día tan magnífico?». Granger no se inmutó por su estado de ánimo. «¿Te importaría dar un paseo conmigo?». «No, realmente no». «Harry», advirtió su madre. «Bien, bien». Levantó las manos y bajó el resto de las escaleras. «Pero no esperes que me cambien». Salieron juntos de la casa, caminando uno al lado del otro por Godric Hollow sin decir una palabra. Había estado evitando esto desde que apareció por primera vez en este mundo, prácticamente podría haber olido su intenso deseo de hablar con él en privado desde principios del verano. Es la razón por la que él la había evitado durante todas sus salidas e ignorado sus cartas. Fue cuando ella finalmente reunió el coraje para preguntarle en su fiesta que él se preocupó más. Después de eso solo sería cuestión de tiempo, y tenía razón. Ni siquiera podía esperar hasta que ambos regresaran a Hogwarts. Granger se detuvo abruptamente y se sentó en un banco que encontraron los dos. Harry se unió a ella, solo para darse cuenta de que habían venido a sentarse justo enfrente del cementerio. Podía ver el lugar donde estaba la estatua de sus padres en su vida anterior, y su ausencia dejó a Harry más en conflicto de lo que había pensado. A pesar de que había vivido con ellos durante más de 2 meses y había llegado a verlos como sus padres, todavía tenía a sus padres reales. Los que murieron por él quedaron muertos. Estos no eran ellos. Y ahora ni siquiera había un monumento que pudiera visitar para presentarles sus respetos. «Lo sé», dijo finalmente después de unos minutos. «Muchas cosas, estoy seguro», puso los ojos en blanco. «No, Harry, lo sé». Se mantuvo firme, mirando al frente. Intentó imaginarse el lugar tal como era la última vez que vino aquí. Estaba oscuro, desolado, eso probablemente había sido uno de los puntos más bajos de este último año de mierda. El recuerdo lo castigó. Si había estado tan desesperado entonces y de alguna manera logró encontrar una manera de recuperarse de eso, entonces ni siquiera debería valer la pena mencionar esto en la conversación. «Sé que eres un viajero en el tiempo». Harry casi resopló. La necesidad de reír subía cada vez más por sus entrañas, y le costó mucho evitar hacerlo. Instintos correctos, conclusión equivocada. «Hola de nuevo, Hermione Granger». «¿Cómo lo descubriste?». Finalmente preguntó. «Porque es obvio», se burló. «No eres él. No eres mi Harry, me di cuenta desde el momento en que te vi». «¿Y cuándo es eso?». «El día después del departamento de misterios. En tu dormitorio». «Lo sé desde el principio». Por mucho que quisiera reír, tenía que dárselo. Conclusión equivocada, pero aún así lo descubrió. Algo así como. Y realizó una especie de viaje en el tiempo. Aproximadamente dentro de un mes, pero sí, lo había hecho. ¿Qué me delató? «Tus ojos», respondió ella de inmediato. «Se ven tan viejos». «¿Solo mis ojos?».
Sonaba tan absurdo, tan difícil de creer. Y, sin embargo, lo había descubierto, ¿no? ¿Eso es todo lo que hizo falta? Es lo que me alertó, sí. Después de eso, fue la forma extraña en que actuaste con todos nosotros. Toda esa primera semana contigo, fue extraño, sabía que algo andaba mal. Después de esa primera semana cuando empezaste a fingir, era más difícil notarlo. Pero cada vez que te miraba a los ojos, sabía que no eras él. ¿Y el viaje en el tiempo? Usé un giratiempo en mi tercer año, así que sabía que era posible. No encajaba, no exactamente, y traté de encontrar otras explicaciones, pero tampoco me gustó ninguna. Al final solo tuve que aceptar que algo extraño debe haber sucedido cuando intentaste irrumpir en el departamento de misterios y lo dejaste así. Harry no dijo nada ante eso. Era una teoría decente, en este caso suyo la realidad era mucho más extraña que la ficción, así que no la culpaba. Aún así, no estaba seguro de por qué ella le estaba contando todo esto. No le vio el sentido. ¿Y si ella le estuviera preguntando esto ahora, cuánto tiempo esperaría antes de ir con sus amigos? ¿A Susana? ¿A sus propios padres? ¿Qué harían cuando se enteraran? No parece que te gustó mucho, comentó Granger. Intentó sonar casual al respecto, pero Harry se dio cuenta de que estaba nerviosa. Nos distanciaremos en el futuro. Más bien en el pasado, se dijo Harry. En otra vida. Todavía recordaba la primera vez que la conoció. Estaba compartiendo compartimento con Ron y Longbottom cuando, de repente, Longbottom se dio cuenta de que había perdido su sapo. Granger había sido la primera persona que vieron, justo afuera de su compartimento. Y ella había estado muy feliz de ayudarlos a encontrarlo. Se sentía tan extraño pensar que las primeras personas con las que habló en el mundo mágico terminaron siendo el trío dorado, con quien llegó a tener tanto resentimiento. Se sentía casi como un sueño, algo que solo sucedía en su mente. Granger trató de ser amable al principio, incluso después de que Ron y Longbottom le dieron la espalda después de su clasificación. Pero después de Halloween, él dejó de corresponderle y ella pareció captar el mensaje. Y aquí estaba ella, la única persona que se dio cuenta de que su mejor amiga había desaparecido. Cambiado por un impostor. Y lo primero que preguntó fue qué les pasó que hizo que él la odiara. No, le aseguró antes de poder detenerse. Siempre sospechaste un poco de mí, así que pensé que era mejor mantenerme alejado. Habría sido difícil guardar mi secreto contigo siempre cerca de mí. Correcto, sonrió y el alivio iluminó su rostro. Y. Mi Harry, es él. No lo sé, respondió con sinceridad. Realmente no planeaba hacer esto. Simplemente sucedió, y ahora no planeé esto. Oh, Granger trató de ocultar su decepción, pero no era muy buena en eso. Bueno, eso es, lo voy a extrañar. Pero al menos te tendremos, ¿verdad? Sí, claro. Los dos se quedaron en silencio y Harry todavía sentía su corazón latiendo con fuerza dentro de él. ¿Soy realmente tan diferente de él? Ella se volvió hacia él y él apreció el hecho de que estuviera considerando la pregunta. Ella lo miró y él casi podía ver los engranajes girando en su mente. Y luego lo miró directamente a los ojos, esos orbes de chocolate nunca lo habían mirado con tanta atención. Sí, lo eres, le dio una sonrisa triste antes de extender la mano y apretarle la mano. Pero todavía te pareces a Harry Potter para mí. Las palabras se sintieron como un golpe directo a su corazón. No fueron crueles ni surgieron del odio. Era simplemente la verdad. Todavía era Harry Potter, pero era muy diferente de quien debía ser. Y aunque se sintió como un shock para su sistema, había algo tan poderoso en el hecho de que la gente todavía podía reconocerlo como Harry Potter a pesar de todo lo que le había sucedido. Él le apretó la mano y la sostuvo por un segundo más antes de levantarse y mirar el cementerio frente a él. Todavía estaban muertos. Sus padres. Su Susan. Y ahora ni siquiera estaban allí. Sus logros. Sus amigos. Su vida real todavía estaba en casa. Él era un intruso aquí, y no solo porque tomó el lugar del Harry original, sino porque esta ya no era su vida. Pudo haberlo sido hace mucho tiempo, pero ya no lo era. Era simplemente demasiado diferente. Dañado. Jodido. O tal vez simplemente diferente. Misma cara, diferente persona, y eso estaba bien. Fingir que era algo que no era, obligarse a vivir esa vida, solo sería un flaco favor a lo que se había convertido. Estaría privando de la felicidad y el amor que podía conseguir para sí mismo solo para seguir fingiendo que no había cambiado. No podemos recuperarlos, ¿verdad? Preguntó en voz baja.
No importa cuánto lo intentemos, nunca es lo mismo, ¿verdad? No, susurró Hermione. Pero diferente no significa menos. Había terminado de torturarse a sí mismo. Harry salió de detrás de la estatua de la bruja tuerta y tomó el castillo a su alrededor. Su conversación con Hermione de hace unos días finalmente lo había ayudado a cambiar su decisión. Pasó los últimos días con su familia y amigos, poniendo todo su esfuerzo mental en grabar cada detalle de ellos en su mente. De alguna manera lo preparó, como si estuviera consolidando su elección. Pero todavía quería tener una última conversación antes de decidirse por completo. Y como solo faltaban 2 días más para que Hogwarts volviera a funcionar, Harry sabía que esta era la última oportunidad que iba a tener para terminar esta conversación, así que se apareció en Hogsmeade temprano en la mañana y regresó a Hogwarts para una última conversación. Tiempo. Comenzó a caminar por los pasillos, dirigiéndose hacia la torre del director, solo para encontrar a Dumbledore en uno de los pasillos. Estaba mirando por una ventana, mirando Hogsmeade a lo lejos. Y cuando Dumbledore se volvió hacia él y sonrió, Harry tuvo la sensación de que el anciano lo había estado esperando. Ah, Harry, es un poco temprano para el trimestre, ¿no? Buenos días, señor, saludó cordialmente antes de pasar a su lado. ¿Me viste desde aquí o fueron las barreras las que me delataron? Los ojos de Dumbledore brillaron. Ambos. Harry siguió al lado de Dumbledore mientras los dos comenzaban a vagar por el castillo. Estás aquí para convencerme de que te devuelva tu lugar y la capitanía del equipo de Quidditch de Gryffindor, supongo. No, respondió Harry. Hoy no, de todos modos. Probablemente tendrás que recordármelo cuando comience el semestre, más o menos. ¿Es eso así? Dumbledore sonaba genuinamente curioso ahora. Bueno, entonces ilumíname, muchacho. ¿Qué puedo hacer por ti hoy? Usted ha peleado en ambas guerras, ¿no es así, señor? Primero con Grindelwald y luego con Voldemort. Eso es correcto, sí. Harry silbó. 2 señores oscuros derrotados en menos de 100 años. Casi sin ayuda de nadie, si hay que creer en la mayoría de los documentos. Barnabas siempre ha tendido a embellecer sus historias, Dumbledore lo despidió. Estaba lejos de ser un trabajo en solitario. ¿Alguna vez te lo perdiste? ¿La guerra? ¿Los estragos y la agonía que causaron en tanta gente? Me preocuparía si lo hiciera. No, no la violencia, respondió Harry con calma. El propósito que obtienes. Las relaciones y la camaradería que se construyen en medio del caos. La emoción del juego que podría acabar con tu vida si das un paso en falso. La guerra no es un juego, dijo Dumbledore con seriedad, su voz casi fría. No es algo que deba ser glorificado o adulado. Es horrible, bárbaro, devastador. Si tuvieras que sacar algo de tu educación, desearía que fuera eso. Oh, lo sé, dijo Harry sombríamente. Pero al mismo tiempo, no hay nada parecido allí, ¿verdad? Quiero decir, mírelo, señor. Director. Supremo Mugwump. Jefe brujo. 3 posiciones separadas y muy influyentes, cada una con una cantidad obscena de trabajo. ¿Son suficientes, señor? ¿Llenan el vacío que dejaron las guerras o todavía siente que no está haciendo lo suficiente? ¿Qué está sugiriendo, señor Potter? No estoy sugiriendo nada, señor. Lo pregunto de verdad, porque quiero una respuesta. ¿Puede ser suficiente alguna vez? Dumbledore dejó de caminar y se volvió completamente hacia Harry. Había algo en esa mirada inquisitiva que inmediatamente molestó a Harry. Levantó sus escudos de oclumancia y se encontró con la mirada de Dumbledore, pero ni una sola vez intentó entrar en su mente. ¿Hay algo que quieras decirme? Esta siempre iba a ser una conversación inútil. Pero había algo en la falta de respuesta de Dumbledore que le sirvió como respuesta. No fue una manifestación a favor de la guerra, sino una señal de que nunca sería realmente feliz viviendo una vida normal, tal como todos aquí esperaban que hiciera. Sí, señor, respondió Harry con calma. Ese día después del departamento de misterios, cuando hiciste que Ron y los gemelos se fueran, me dijiste que en un momento u otro, todos nos enfrentamos a la misma decisión. Sí, creo que he hecho mi elección.